nosotros vamos a pasar por desánimos, todos. Quizá ya lo pasó, quizá lo va a pasar, ¿verdad? Y si no lo ha pasado, gloria a Dios. Solamente esto es por si se le llega a presentar, ¿verdad? Hagamos conciencia de lo que estaba pasando. Así se sintió también Elías. Acababa de lograr la mayor victoria de su carrera profética, que dijo, gracias Señor, porque te mostraste, ¿verdad? Y frente a todo el pueblo de Israel, Elías mostró con poder que Jehová es el único Dios poderoso. Amén. Amén. Y el pueblo se había quedado tan convencido que había matado a los sacerdotes de Baal, limpiando la tierra de esa falsa adoración. Ahora, ¿cómo respondería Elías? Después de un triunfo tan grande, seguramente estaba preparándose para más victorias, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, el Señor me usó, pues para adelante. Pero de seguro que sí estaba pensando en seguir trabajando para el Señor. Pero, ¿qué pasó? No fue así. Elías llegó a tocar fondo después de su gran triunfo. Se desilusionó tanto que hasta deseó la muerte, porque aquí dice en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, imagínense todo lo que caminó, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando estamos nosotros desanimados, experimentamos una especie de tristeza, ¿verdad? De cansancio, de falta de motivación, pereza, desgane. Tenemos un panorama de nuestra vida que es todo como gris, ¿verdad? No estoy hablando de los incendios, que, ¿verdad? Como dicen los hermanos, que veíamos todo gris, no sabíamos si era parte del clima, si era el humo, ya como que estamos cansados, decíamos, nomás veíamos el sol ahí, ¿verdad? Medio ahí que alumbraba, pero fue algo como fastidioso, ¿verdad? Porque realmente queríamos ver, ¿verdad? Y sentir el oxígeno, algo fresco, pero como decimos, pasamos, no estoy hablando de ese panorama, ¿verdad? Ese panorama todos los pasamos, los que vivimos en esta área. Pero si nosotros no detectamos y reconocemos a tiempo por lo que estamos pasando, podríamos llegar a pecar y tener una mala actitud. Mire lo que le mostraré en este ejemplo. Vamos a Números 21:4. Números 21:4. El desánimo nos lleva a pecar. Dice así en Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. Ahora veamos el número 5. Eso fue el primer paso. Veamos ahora el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ellos ya estaban fastidiados, no estaban apreciando lo que Dios les estaba dando, pues hubo queja, ¿verdad? Ahora el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El desánimo y la murmuración y esta pésima actitud lo que hizo es que Dios se enojara de tal manera que Dios enviara un juicio, ¿verdad? Dice aquí serpientes que mordían al pueblo. Dice, y Moisés oró por el pueblo. O sea que el desánimo los llevó al pecado. El desánimo los llevó a una mala actitud. El desánimo los llevó a la queja. No solo el desánimo produce en nosotros esas cosas, sino que también lo que hace el desánimo es que nos aísla. Vamos a ver, ¿verdad? Porque empezamos, ¿qué pasa? A apartarnos de la gente, empezamos a aislarnos y empezamos a perder cosas importantes, ¿verdad? Como también muchas veces el deseo de alimentarse, el deseo de dormir, ¿verdad? Queremos dormir todo el tiempo y lo vamos a continuar en Primera de Reyes 19:3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Estoy hablando de Elías. Fíjese primero lo que vemos aquí, es que cuando Elías se desanimó, lo primero que hizo, dice aquí, fue aislarse de su criado. Y su criado era su confidente, ¿verdad? La persona con la que él estaba siempre. Pero el desánimo lo hizo que él se aislara. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cómo fue que Elías llegó a caer, ¿verdad?, tan bajo? ¿Cómo fue? ¿Es posible que la misma amenaza de una mujer fuera suficiente para desalentarlo por completa a este profeta de Dios? El profeta que acababa de ver el gran poder divino ahí en el Monte Carmelo. ¿Cómo era posible eso? La pregunta retórica, pues obviamente lo fue, ya que tenemos aquí, ¿verdad?, en el registro que se desalentó. Ahora, primero, sin embargo, consideremos nuestras propias vidas por un momento, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que si estamos viviendo una vida cristiana, como debemos vivirla, nunca sentiremos desilusión. Y eso es mentira, mis hermanos. Ciertas personas que apenas comienzan a seguir al Señor creen que el cristianismo es una forma de evitar los sufrimientos en la vida. Y eso es una gran mentira, siento decirle eso. Si creemos esto, estaremos desilusionados dentro de poco. Dios nunca nos promete una vida fácil, ni es su propósito para nosotros. Al contrario, si consideramos la vida de los primeros cristianos, nos damos cuenta que para ellos seguir a Cristo significó muchas cosas. Significó aislamiento, vacío, exclusión, golpes. Podemos ver la vida de Pablo. Hermanos, en todos los apóstoles sufrieron. No creo que hasta ahorita todo lo que he leído no dice que tuvieron una vida de reyes los apóstoles y que estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, a veces nosotros juzgamos la calidad de nuestra relación con Dios de acuerdo con las mejores palpables de nuestra vida. Si podemos decir que tenemos más dinero, más salud, una mejor vida familiar o mejor salud emocional, creemos que sí estamos en una buena relación con Dios. En cambio, cuando pasamos por apuros económicos, cuando nuestros hijos se rebelan, cuando tenemos una crisis de salud o cuando aquellos complejos de nuestra niñez vuelven a nuestra cabeza, creemos que Dios ya no nos ama, que no se preocupa por nosotros o incluso que no existe. No me malentiendan, mis hermanos. Yo no estoy en contra y no quiero decir que Dios no nos bendice. Dios quiere una vida de nosotros en abundancia en todo sentido. Lo primero es Él y después dice que Él da todo por añadidura. Pero nosotros los cristianos tenemos esa tendencia de ver si alguien está siendo bendecido completamente, el 100%, Dios lo está bendiciendo. A veces Dios nos bendice porque es su naturaleza, pero eso no quiere decir que Él se esté agradando de nosotros, de nuestras vidas. Y hay personas que están pasando por situaciones difíciles, enfermedades, sus hijos dicen, algo tiene que arrepentirse, tiene que estar ahí algo con el Señor. Es nuestra naturaleza. Pero vemos, mis hermanos, que eso no es verdad. Porque entonces si eso nosotros creemos, entonces hemos descendido al nivel de la magia. ¿Qué significa? Consiste en tratar de manipular nuestras circunstancias por medios sobrenaturales. Dios no nos llama a una fe mágica. Él no nos llama a eso, sino a una fe que confiamos en Él y que se entrega todo en su control. Santo. Y en el caso de Elías podemos decir que él creía que en base a la victoria de Jehová sobre Baal, todo iba a estar bien. Que seguramente creía que Jezabel se encontraría como un perro sin dientes, incapaz de morderlo. Pensaba que el avivamiento se desensalaría y todo estaría resuelto. Quiero compartir algo. Nosotros por varios años, ¿verdad?, tuvimos nuestros retiros congregacionales. Por cierto tiempo, ¿verdad?, los estuvimos llevando a cabo. Todo el tiempo, pues, trajimos pastores invitados para que nos ministraran y todo, ¿verdad? Y veíamos la gloria del Señor en esos retiros. La verdad que nos llenábamos de su palabra, que caíamos ahí. Recuerdo que el primer año caímos todos en piso y todos, no sé si se acuerdan unos hermanos, pero
decíamos, gloria a Dios, Dios nos sanó de nuestra alma, había perdón, pero hermanos, algo que el Señor hacía y nosotros, wow, qué tremendo, y salíamos todos de ese campamento, gloria a Dios, y qué hermoso, pero ¿saben algo? Algo ocurrió el primer año. Para el siguiente domingo, ¿verdad? Que un fin de semana antes habíamos tenido nuestro retiro, la gente, algo que no venía, la gente bajaba mucho la asistencia y se sentía un ambiente pesado. Y mi esposo y yo decíamos, pero ¿cómo fue eso? Si apenas el fin de semana pasado vimos la gloria de Dios y restauró hermanos y nos habló, y ¿cómo era posible eso? Tardaban mis hermanos los domingos para volvernos a levantar. No nos explicamos. El segundo año, lo mismo. El tercer año, y dijimos, ay, es que ya sabemos. Cada que vemos la bendición de Dios, cada que hay bendición, es que el enemigo nos quiere robar eso. Y eso era, ya sabíamos y orábamos, ¿verdad? Con mi esposo, de que gloria a Dios y Dios va a hacer grandes cosas, pero de antemano ya sabíamos que el domingo que seguía iba a bajar la asistencia, iba a pasar otra, y eso así es, mis hermanos. Entonces yo puedo identificarme, ¿verdad?, con lo que dice aquí Elías. O sea, después de un gran, dijo, ahora sí, ya todos ya se convirtieron, ya ahora sí todos, ¿verdad? Entonces el desánimo trae una mala actitud, el desánimo trae queja, el desánimo trae pecado, el desánimo nos paraliza. ¿Por qué? Vamos a Nehemías 4:6. Nehemías 4:6. Dice así su palabra: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? ¿Tuvo qué, mis hermanos? ¿O no están todavía? Ánimo. Ánimo para trabajar. Tuvo ánimo porque para trabajar necesitamos ánimo, ¿cierto o no, mis hermanos? Necesitamos siempre tener ánimo, y ellos lo tenían. Las cosas estaban marchando bien, el muro iba construyéndose, pero ¿qué pasó en el versículo 7? Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Gente que se enojó, gente que empezó a dar amenazas sobre el pueblo, y conspiraron para atacar a Jerusalén y hacerle daño de lo que estaban haciendo. Ahora vamos al 9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han ¿qué? Debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Escucha, el pueblo se debilitó, el pueblo se desanimó y no pudieron seguir con el muro. Cuando nosotros nos desanimamos, empezamos de hacer las cosas que estamos haciendo, ¿verdad que sí? Esto nos muestra que el desánimo los paralizó. Hasta aquí puede ver que el desánimo es un enemigo peligroso, mis hermanos. No es un tema de decir, me desanimé y ya, pero no. Es algo serio, porque si el desánimo puede llevarse a pecar y a paralizarlo a uno, mis hermanos, esto es grave. Durante tiempo yo veía predicadores que tienen hasta 5 o 6 servicios al día, por domingo, y yo decía al Señor, ¿cómo tú les das tanta fuerza, tanto ánimo para hacer 6 servicios? No les miento, sí, de 5 a 6 servicios muchos, ¿verdad?, iglesias americanas hacen.
o hacían en el pasado, ¿verdad? Y en verdad yo le preguntaba al Señor, los admiraba porque decía, ¿cómo le hacen? Porque yo apenas con uno tengo, en verdad, quiero ser sincera, yo así decía, con uno yo tengo, y ellos 6 servicios, predicar 6 veces durante el día. Imagínense los de la alabanza que tuvieran que hacerlo 6 veces, ¿verdad? Es casi todo un día. Y yo me admiraba mucho. Y gracias, Cordero. antes de ir a México, pues a mí me tocó, ¿verdad?, de dar la enseñanza. Y estando en México, gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios me dio la oportunidad de predicar. O sea, casi por 3 domingos yo prediqué la palabra de Dios para la honra de mi Señor, ¿verdad? Era tiempo del Señor. En tiempos pasados yo hubiera dicho no. Yo le hubiera dicho a mi esposo, no, hazlo tú, ¿verdad? Porque uno, sino a él, ¿verdad? Pero yo vi que Dios me preparó para eso, ¿verdad? Y predicar en mi propia tierra. Nunca lo hubiera visto de esa manera. Pero lo que quiero llegar es que, mis hermanos, a pesar de que también, ¿verdad? Mi hermana, la más pequeña, tuvo una nena, estuve con ella todas las noches, ¿verdad? En desvelo, todos los días. Entonces, cuando regresamos de allá, ¿verdad? Porque nosotros regresamos un lunes, el domingo, ¿verdad? Fue que prediqué. Y cuando llegué aquí, mis hermanos, es como, me dieron como el apagón, el switch se me bajó. Y ¿saben qué? Dije yo, ¿por qué? Igual que Elías, porque yo me identifico con Elías. Señor, si todo este tiempo, ¿verdad? Y que he predicado tu palabra y vimos la gloria de Dios, y como que el switch se me apagó, como que apenas y mis pies estaban como que tenía pesas, ¿no? Y mis manos, el querer estar acostada todo el día, el querer descansar, el querer dormir, y yo dije, ¿qué me está pasando, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Y ni el poder abrir su Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Ya cuando me dijo mi esposo, no, pues ya te va a tocar predicar. Entonces, yo pude ver, mis hermanos, que esto podemos decir, ay, Elías, pero ¿por qué? Solo por una amenaza de una mujer. Pero Jezabel viene representando al enemigo en estos días, que nos está siempre aventando dardos, ¿verdad? Aventando dardos. Mira, tú viste allá, pero mira aquí cómo te sientes, y empieza a ver, ¿verdad? Lo hace sentir a uno mal y culpable. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que cuando empecé, por eso quise dar este tema. Porque dije, es verdad, muchos, aunque estemos experimentando quizá la gloria de Dios, eso pasa. Y cuando volví a empezar otra vez a leer su palabra, eso otra vez se me volvió a avivar, ¿verdad? Mi espíritu, mi alma, de saber más de Él. Entonces, mis hermanos, hay veces si no sobrellevamos bien estas cosas que nosotros vamos a atravesar, vamos a llegar a ser como ¿verdad? Como los ejemplos que he dado. Muchas veces no nos salen las cosas como nosotros esperábamos, y muchas veces entramos en frustración porque quizá le echamos ganas a ese proyecto, pero la cosa no salió bien, y de verdad que estábamos trabajando bien para ese matrimonio, ¿verdad? Teníamos esas ganas de comenzar de nuevo, teníamos muchas expectativas, y eso es lo que pasa, que no salen las cosas como nosotros esperamos. Y eso muchas veces nos desanima, porque en Primera de Reyes 19:10 dice, él respondió, es Elías, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El profeta estaba frustrado porque quizá él esperaba que después de haber descendido, ¿verdad?, fuego del cielo, después de haber ejecutado grandes proezas, quizá pensando que la gente se iba a arrepentir, que la gente se iba a buscar más de Dios, pero él se ve que su labor como profeta, que sus advertencias no tenían resultado en el pueblo, que dijo, después de esto ya la gente se va a convertir,
Pero ¿qué pasó? Recibió una amenaza. Y que dijo, Señor, ¿pero por qué? Es lógico que nosotros como seres humanos tengamos eso, pero ¿por qué si después de haber visto, ¿verdad?, la gloria de Dios? ¿Verdad? Amén. Ahora, el desánimo viene por las pruebas y dificultades de la vida. Veamos Números 24, porque dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces, ¿qué eran los que tenían el desánimo? Las dificultades. ¿Qué era? Que no tenían agua, no tenían la comida que ellos querían. Y aquí vemos, ¿verdad?, otra razón. Cuando hay muchas dificultades, eso podemos pasar. Quizá muchos de los que estamos pasando, que no es fácil, hay muchos cambios, muchas adaptaciones, y más aparte todo esto, el humo, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, lo del COVID, hermanos, a todos nos agarró por sorpresa. Claro, a Dios no, ¿verdad? Pero a nosotros sí, porque nos cambió los 360 grados de lo que era nuestro estilo de vida. Y en toda esta pandemia, mis hermanos, personas, ¿verdad?, que tomaron decisiones, que hicieron cosas. Es que a veces esto no sabemos cómo enfrentar estas cosas, pero lo que sí sabemos y lo que sí anhelamos es siempre estar agarrados de nuestros, que es el único el que nos va a fortalecer para seguir adelante. Amén. Ahora, pues, una de las razones es la oposición y los obstáculos que estamos teniendo. Se levantan muchos en nuestro contra, se levantan enemigos o se levantan muros en contra de lo que estamos haciendo. Y eso fue el caso de Nehemías, mis hermanos. Leamos nuevamente 4:6, Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo para trabajar. Y el 7, lo estoy leyendo nuevamente. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adod, que los muros de Jerusalén eran reparados. O sea, estaban viendo que estaban haciendo las cosas. Y mire cómo hay personas que eso a ellos escucharon y dijeron, esto no puede ser. Esto no puede ser que esté pasando, y que era para su propio bien, pero tuvieron envidia, ¿verdad? Amén. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar. Conspiraron, o sea que lo planearon para atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fíjese usted, el pueblo estaba en ánimo, juicioso, haciendo su labor, hasta que tuvieron una oposición. Empezaron a recibir amenazas. Entonces, muchas veces viene el desánimo a nuestras vidas por esta causa. Muchos porque nos critican, porque murmuran de uno, de lo que uno está haciendo. O sea, hacen la guerra de lo que uno está haciendo, ya sea en el ministerio, en la familia, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y eso puede llegar a traer desánimo, mis hermanos. Así es. Por problemas sentimentales de pareja, también de matrimonios, que muchas veces quizás no está bien la pareja, y eso también hace que no estemos, que estemos en desánimo, ¿verdad? También muchas veces nos desanimamos, y escuche esto, por falta de intimidad con nuestro Dios. Amén. Nos hemos descuidado espiritualmente, y yo creo fuertemente que Dios es la fuente de nuestra fuerza. Amén. Y la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestro vigor. Y cuando empezamos a desconectarnos de Dios, empezamos a perder ese vigor y ese desánimo. Amén. Este micrófono, yo creo que si me lo desconectan, va a hacer que ya no tenga energía, ¿verdad? Nuestros celulares. Cuando vemos ahí la mano derecha, vemos nuestra batería, ¿verdad?, que se está poniendo roja, que decimos, ay, hay que cargarlo, ¿verdad? Y más si estamos bien entrados ahí, decimos, lo tenemos que cargar. Necesita esa conexión para recibir energía, ¿verdad? Amén. Para que no se apague. Y de la misma manera nosotros necesitamos estar conectados con Amén, la fuente amén. de nuestra fuerza. Santo es. Amén, gloria a Dios. Entonces, puede también ser una de esas causas, que ya no hemos tenido esa intimidad con el Señor. Intimidad significa no solamente de orar por los alimentos, de leer 2, 3 capítulos, porque podemos hacerlo monótono, ¿verdad? Día a día, y lo leo, y gracias Señor, gracias por eso, y ya. No, intimidad con el Señor.
Nuestra intimidad es de que nosotros estemos a solas con Él, orando, ¿verdad? Leyendo su palabra, ministrándonos, que el Espíritu Santo que nos esté ministrando. Eso es tener intimidad, ¿verdad? Intimidad. No como, a veces sí, como familia con sus hijos, eso es importante. Pero a veces como mujer, yo como esposa y él como hombre, o sea, apartados, el Señor nos quiere hablar y nos quiere ministrar de una manera individual. Amén. Amén. Vamos a ver en el Salmo 42:5. Santo. Porque ahora pueden decir, hermana Betty, entonces, ¿cuál es la solución para el desánimo? Dígamelo. Ahora vamos a ver qué es la solución para identificar la causa del desánimo. ¿Qué dice Salmos 42:5? Vive Rey. Amén. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Aquí el salmista tiene un diálogo interior, mis hermanos. Está preguntándose, ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué me turbo? Está haciéndose esa pregunta para él mismo, porque a veces nosotros podemos estar enojados, pero si usted va a lo profundo y medita y dice, Señor, ¿por qué en este día estoy de malas? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojada? Va a ir a lo profundo de su corazón y usted va a ver que hay algo ahí que le está molestando. Tiene que identificar, así como David le preguntaba, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estoy así? Amén. Debe preguntarse, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué he perdido el deseo de hacer las cosas, de servir? ¿Por qué veo todo lo malo? ¿Por qué no estoy disfrutando la lectura bíblica? ¿Por qué no estoy disfrutando el orar contigo? ¿Qué es lo que le está pasando? Es lo que usted se tiene que preguntar. Sí, amén. Aleluya. Vamos al siguiente. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Simar. O sea, es recordar a Dios. Porque dice, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán. Estoy abatido, Señor, pero por lo tanto me acordaré de ti. Eso es lo que está diciendo. En medio del desánimo tenemos que acordarnos del Señor, acordarnos de lo que Él ha hecho por ti y por mí. Porque acuérdese que uno de esos síntomas del desánimo es que comenzamos a ver el panorama gris. Todos están mal, todos le echamos la culpa, pero nosotros tenemos que identificar. Porque aquí habla de que el pueblo identificó y reconoció y le dijo al Señor, hemos pecado, le dijo al pueblo al Señor. Sí, amén. Vamos a Salmo 2:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? A veces que sentimos eso, ¿verdad? Que sentimos que Dios está, que a todos escucha menos a nosotros. Clamo, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Note, este hombre está afligido, mis hermanos, está desanimado, está abatido. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Noten lo que dice ahí en el principio. Tú eres santo. Entonces aquí estaba recordando él. El hombre estaba afligido, pero él estaba recordando de cómo Dios había actuado en su familia, cómo Dios había actuado en otras ocasiones. Entonces es importante, mis hermanos, todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. En esos tiempos cuando sentimos que el Señor se aleja, que el Señor no nos escucha, pero recordemos solamente el día de hoy que nos pudimos abrir nuestros párpados en este día. Señor, gracias por algo tan insignificante que usted dice, pues era obligación de Dios probarme para el alimento de hoy. No, mis hermanos, no era obligación del Señor, pero le plació hoy levantarnos. Amén. Gracias, amén, amén. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuche bien, aquí está diciendo, no olvides. El 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué? Mas David, ¿qué? Se fortaleció. ¿En quién se fortaleció? Amén. En Jehová, su Dios. Escuche, David se fortaleció en el Señor. Amén, no amén. se fortaleció en otra cosa, no llamó a sus amigos, no se quejó, él se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que él y todos sus valientes estuvieron llorando, se quebrantaron de tristeza. Y es lo que nosotros debemos de hacer, fortalecernos en nuestro Señor. Dice en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, ¿verdad? La esterilidad en la matriz de Sara. Abraham llevaba, mis hermanos, más de 25 años esperando una respuesta, un hijo, ¿verdad? Pero dice que no se debilitó en la fe. Humanamente, viéndolo nosotros, era imposible, ya que el Señor hiciera un milagro, ¿no? Así el Señor, a veces el Señor nos ha dado promesas a nosotros hace tiempo y como no vemos que se cumple, decimos, Señor, ¿dónde está tu promesa? ¿Dónde está lo que tú tienes para mí? ¿Dónde está el propósito de mi vida que tú tienes para mí? Dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Ese fue Abraham, esperando hasta que su esposa Sara, ¿verdad?, tuviera su bebé. Eso es lo que tenemos que hacer, es fortalecernos en la fe, mis hermanos. Dice el Salmo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y eso muchas veces nosotros caemos, mis hermanos, en esto. ¿Por qué? Porque yo he pasado por mi mente. Este hombre se desanimó porque estaba viendo que otros estaban prosperando y él no. Que otros avanzaban, inclusive eran pecadores que les estaba yendo bien, que se estaban enriqueciendo, que les estaba yendo bien con sus negocios, y se desanimó de verlos a ellos. Y muchas veces nosotros podemos hacer eso. Vemos quizá familia, ay, qué feliz se ven y no son cristianos. ¿Y por qué a mí me pasa eso? Tenemos envidia de ellos y que les va bien y decimos, pero ¿qué está pasando, Señor? Si yo te sirvo, mira ellos, que ellos son, y decimos, ¿verdad?, tanta cosa de ellos, y que los vemos que están prosperando y nos comparamos y decimos, Señor, algo como que aquí la fórmula no está bien, ¿verdad? Entonces vemos que él envidió. Pero miren, en el Salmo 73:13 dice ahí, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ahí ya se había arrepentido de lo que él había dicho, ¿verdad? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Muchas veces nosotros no nos sentimos privilegiados de ser escogidos de Dios. Decimos, ay, pues no, a ellos les va bien. Pero hermano, nosotros tenemos la salvación, somos hijos de un rey. Hoy platicando con mi esposo, le digo, ¿para qué Dios nosotros, en mi persona, ¿verdad? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué tuvo misericordia de mí? ¿Por qué me apartó para la gloria de Él? ¿Por qué me apartó? Un propósito en nosotros Dios tiene, Dios en cada uno de nosotros. Y si usted dice, no, hermana, a mí no, yo no, para el Señor. Claro que no, mis hermanos. Si Dios a usted lo escogió, es porque Él tiene un propósito para su vida. Amén. Pero muchas veces, amén, gloria a Dios, un aplauso para el Señor. Muchas veces nosotros no queremos pasar por procesos que Dios tiene para nuestra vida, porque Él sabe
que Él nos va a perfeccionar y nos quiere ir perfeccionando. Pero ¿cómo? A través de las situaciones que vamos atravesando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces si atravesamos por el desánimo, tomamos decisiones, hacemos queja y todo, y entonces hacemos ya que Dios, lo que Él tiene en nuestras vidas, se prolongue más. O como el pueblo de Israel, lo que no duraba, como el pueblo de Israel, no les duraba 40 años en el desierto. Pero ¿por qué el Señor los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas? Cuando eso era solamente unos días. Y muchas veces nosotros queremos estar dando vueltas y vueltas, y el Señor nos habla y nos habla y nosotros queremos huir. No queremos atravesar, sino dar la vuelta, y queremos que es fácil la vida, mis hermanos. No, solamente vean desde Génesis hasta Apocalipsis lo que todos los siervos de Dios, todos los profetas, los jueces, los apóstoles, qué precio pagaron los apóstoles, mis hermanos. O díganme si ellos tuvieron una vida fácil, que ustedes decían, no, pues ellos a gusto, ellos se la pasaban ahí, cualquier ofensa pues ya se enojaban. No, ellos a lo que el Señor los había llamado, y así a nosotros nos ha llamado al Señor, a cada uno de nosotros. Amén. Estaba leyendo, mis hermanos, y se los quiero compartir, porque esto yo, como les dije, ya había leído la Biblia, pero cada vez que uno la vuelve a leer, como que Dios le da como de cada uno, como, ay, ¿esto en dónde estaba si no lo había visto? Y me sorprendió tanto, mis hermanos, en 2 de Samuel 23:8. Quizá esto es un poquito fuera pero nomás quiero añadir. 2 de Samuel 23:8. ¿Qué dice en segunda? Que me causó como un gran impacto. ¿Lo tienen? Sí, amén. 2 de Samuel 23:8. A ver si lo pueden compartir. A ver, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb Basebet, el Tacmunita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Imagínense, 800 hombres, mis hermanos, en una guerra. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y eso yo dije, ¿cómo está eso? Que se le quedó la mano ahí en la espada, de tanto y le da por el de atrás y el de adelante. Se le quedó la mano pegada en la espada, mis hermanos, de tanto pelear, de tanto luchar. Ahora ustedes dicen, ¿por qué se atrevieron a hacer tanto? Y ellos eran fuerza de hombres, ¿verdad? ¿Cómo fue que? Y me causó impacto porque la Biblia los quiso nombrar los 3 más valientes de ahí, ¿verdad? Claro, saca otros más. Pero imagínense, mis hermanos, eran de lucha. ¿Qué los hacía a ellos pelear tanto? ¿Qué los hacía a ellos seguir adelante y saber que estaban peleando por algo? Mis hermanos, así nosotros, mis hermanos, tenemos que reconocer el por qué. Si sabemos que vamos a atravesar o que están pasando cosas que nos están desanimando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, reconocer la causa. En medio del desánimo, acordarnos de Dios. En medio del desánimo necesitamos fortalecernos en Dios, porque estamos sin fuerzas. Rodearnos de personas que nos levanten los brazos, animarnos y a fortalecernos, mis hermanos. Aleluya. Vamos en Éxodo 17:12, ¿qué dice? Aleluya. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hay momentos, mis hermanos, donde usted y yo nos vamos a sentir debilitados.
El desánimo es un problema común. En un momento de nuestras vidas nos sentimos así. Si Moisés, siendo Moisés, se cansó, pero gloria a Dios que tenía 2 hombres a su lado que le ayudaron y se ocuparon a levantarle las manos. Y nosotros necesitamos muchas veces, mis hermanos, buscar ayuda. Que estén ahí, no solo para criticarnos, ¿verdad? No solo para mirar nuestros errores. Buscar gente que esté ahí para apoyarnos, para decirnos, aquí estoy, yo sé lo que estás pasando. Muchas veces lo necesitamos ese tipo de gente. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos con otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante animarnos unos a otros? Porque algunas veces nos vamos a desanimar. Y oramos, mis hermanos, mi esposo y yo, para que nuestra iglesia lleguemos a la plenitud de vernos de esa manera, que podamos tener el apoyo de unos con nosotros. Hay veces, mis hermanos, uno tiene temor, ¿verdad? Uno tiene temor de quizás ser honesto, porque muchas veces el miedo a que nos critiquen. Muchas veces tenemos miedo de ser realmente quien soy, porque no, pues me va a criticar. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Esa es una carga. Esa es una carga para nosotros, que Dios no quiere que nosotros la tengamos. Pero muchas veces por el pensar en que me van a criticar, yo ya no soy yo, sino yo ya soy la persona que quiere que yo sea. Entonces perdemos, ¿verdad? Perdemos la esencia de quién yo soy delante de mi Señor. Y eso muchas veces pasa. Tenemos temor, tenemos miedo. Y yo lo digo, mis hermanos, porque yo lo pasé. Yo estuve mucho tiempo así, tratar de ver que todo está bien, y no es verdad. No es verdad, porque todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos pasamos por desánimo, y la carga nosotros a veces la tenemos. Sí, mi hermano, ya voy concluyendo, está bien, ponga un trasfondo. Ya lo iba a decir, pero qué bueno, me leyó el pensamiento. Mi hermano, está bien, póngalo de verdad, se lo digo, no me voy a ofender por eso. Ni se va a desanimar. No me voy a ofender. Seamos honestos, mis hermanos. Las apariencias son una carga, y yo lo experimenté. Espero en Dios, ¿verdad?, que no vuelva a eso, pero el compartir, porque no sabemos si alguien más está pasando por lo mismo que uno. Amén. Hermanos, concluyo con esto. No nos rindamos ante la desilusión, ante el desánimo. No estamos solos. Dios aún tiene el propósito para nosotros, para cada uno de ustedes. Dios sigue el propósito, Él no se cansa. Nosotros sí nos cansamos, pero Él no se cansa. Él no se cansa de bendecirnos, Él no se cansa en esperar y decir. Él anhela todos los días tener esa intimidad con nosotros. Él dice, ¿hoy quieres, sí o no? Ok, ya veo que estás ocupado, no. Pero el Señor quiere tener esa intimidad con nosotros todos los días. Sí, amén. Quiero dejarte estos pensamientos. Primero, no dejes que las expectativas equivocadas te alejen de Dios. Te sientes desilusionado, te sientes en desánimo por las cosas que Dios te ha prometido y no miras todavía los resultados. Examines las expectativas que tenemos. Segundo, no nos hundamos en la autocompasión, porque me hicieron, me dañaron, pero a veces no sale yo hice, yo te ofendí, no tengamos esa autocompasión por nosotros. No eres el más desdichado del mundo. Dios no los ha abandonado, no te ha abandonado ni a ti ni a mí. No estamos solos en el servicio a Dios. Hay que tener cuidado con la autocompasión. No dejemos de obedecer a Dios, no dejemos de estar agarrados a la fuente que Él nos da.
Quizá Él no hable como a Isaías, ¿verdad? No te hable con un trueno, ¿verdad? Porque dice que le estaba hablando y hacía mucho ruido. Dice, no estaba ahí el Señor. ¿Estaba qué? En un silbido apacible. El Señor ahí estaba. Muchas veces nosotros queremos, yo voy a ir con el tal profeta para que me diga lo que es mi vida. Yo quiero que me unja ese pastor que hace grandes avivamientos y ahí yo sé que el Señor me va a hacer libre. Ahí, Señor, gloria a Dios. Y ahí estamos buscando dónde vienen, ¿verdad? Los grandes pastores, ¿verdad? Que dicen los famosos. Y uno quiere que el Señor, que ahí si me ponen manos, no, mis hermanos, aquí en el día le comprobó que un silbido apacible, en el silencio, algo suave que el Señor quería ministrar a nuestra vida individual. Ahí en el silencio el Señor quiere ministrarnos. Ahí donde más estamos quebrantados, ahí el Señor nos quiere ministrar. Pero muchas veces nosotros estamos queriendo dar vueltas y para allá y hacemos y deshacemos y no nos estamos quietos en el Señor. Estemos en esa intimidad con nuestro Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios que me tocaba predicar y que volví otra vez, ¿verdad? A que ese fuego se sintiera en mi vida, en mi alma, porque decía, Señor, yo no quiero predicar y que esté ahí sin que este tema yo lo haya aplicado primero. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce si ya atravesó por el desánimo y lo ha atravesado en victoria, gloria a Dios. Si está en este momento por desánimo, si está sin ganas de servir, sin ganas si usted tiene todos estos síntomas, mis hermanos, reconozca, dice el pueblo de Israel que reconoció y pidió perdón al Señor, que fue que oró, Moisés intercedió por ellos, amén. Hay que reconocer cuál es la causa que usted está en desánimo. Pero ahí cierre sus ojos, ahí que el Espíritu Santo, porque Él es el que ministra, y ministra de una manera audible, de algo suave. Ahí el Señor que obra en su vida, cierre sus ojos y ahí que el Espíritu Santo obra en su vida. Y si no ha pasado, si no está atravesando, aquí vemos que casi todos caemos en esa etapa del desánimo. Y que el Señor nos dé fuerzas para poderlo atravesar y no desviarnos, sino atravesar, darle frente a la situación, darle frente y acercarnos al que realmente nos alimenta, el que realmente nos da ese gozo en nosotros. Padre, te doy gracias, mi Señor, gracias por tu palabra, Padre mío, Señor. Padre amado, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí, Señor, por todos los que nos están viendo, por si están pasando por desánimo, decir que el Señor está con ustedes. Señor, no nos abandona. Lo que necesitamos es reconocer, es tener intimidad contigo, mi Señor. Y yo oro, Padre amado, por cada uno, que si alguien está pasando por desánimo, Señor, que tú aviva ese fuego, Señor mío, Padre. Que no escuchemos esas voces de decir, tú ya no eres hijo, tú ya no eres mi hija, sino, Señor, que podamos ver, Señor mío, que tú eres amoroso, tú eres misericordioso, bendito Dios, Señor. Oro, Padre amado, para que nos vayamos, Señor mío, con esta enseñanza, Señor mío. Que tú nos ayudes siempre a seguir adelante, bendito Dios. Que estamos expuestos, Señor mío, que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener luchas, Señor. Pero tú dices, confiar en mí, que yo he vencido al mundo, Señor mío. No es malo que tengamos desánimo, Señor, sino cómo lo atravesamos, Padre amado, Señor. Cómo lo enfrentamos, Señor mío. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío, haz la obra en cada una de nuestras vidas, Señor mío. Restaura, Señor, restaura nuestras vidas nuevamente, Señor mío. Padre, te doy las gracias, bendito Dios. Gracias por esta tarde, Señor, y por este tiempo, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.